El periodo de la República Conservadora fue llevado a cabo de 1830 a 1861. Dentro de los eventos más importantes está la Constitución Política de la República de Chile, redactada en 1833, surgido tras el triunfo conservador de la Guerra Civil de 1829 a 1830. Esta fue promulgada y jurada el 25 de mayo de 1833. La batalla de Cerro de Barón fue un combate en la colina y barrio homónimos de la ciudad de Valparaíso, la cual tuvo lugar el 6 de junio de 1837. Este combate se enfrentó al regimiento amotinado a cazadores de Maipú, el que estaba al mando de su coronel José Antonio Vidaurre, por lo que los cazadores asesinan al ministro Diego Morales. La guerra contra la Confederación versus Bolivia tuvo un auge, siendo este un enfrentamiento bélico llevado a cabo desde 1836 hasta 1839 entre la Confederación Perú-Boliviana y la coalición formada por la República de Chile y los peruanos contrarios a la Confederación. La expedición de Freire fue una operación llevada a cabo a mediados de 1836 en la costa central de Chile, bajo el mando del capitán de navío chileno Ramón Freire. Siendo precursor de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, Freire tenía el propósito de derrocar al gobierno dictatorial de Prieto, presidente de la República de Chile en ese momento, en el periodo de 1831 a 1841. La batalla que puso fin al enfrentamiento a la Federación Perú-Boliviana, formada por fuerzas de Chile y de peruanos, fue llevada a cabo en Perú, en la ciudad de Yungay. Durante el año de 1843 se llevó a cabo la toma de posesión del Estrecho de Magallanes, considerado como una vía estratégica de unión de los dos océanos. Hasta el año 1850 el Estado chileno inició un proceso para promover el establecimiento de colonias de origen alemán en los territorios de las actuales regiones como ríos y los lagos, principalmente en zona de Valdivia, de Osorno y Yanquihue, por lo que se le llamó colonización alemana de Valdivia, Osorno y Yanquihue. También se le llamó colonización al de la región Aysén, debido a que esta región empezó a ser poblada por los colonos incorporándose en la República de Chile. Ya en el año 1851 se dio a cabo la revolución, o también llamada guerra civil. Su objetivo principal fue derrocar al presidente Manuel Montt y derogar la Constitución de 1833 de tinte conservador, producto de la reforma de la Constitución de 1828, donde se establecía una república presidencial y el poder supremo lo tenía un presidente elegido por el colegio electoral. Esta revolución dejó alrededor de 200 muertos. Como resultado de esta revolución se llevó a cabo el motín o Cambiaso, el cual fue un encuentro para liberar al teniente de artillería Miguel José Cambiaso, por el que éste se encontraba en arresto. Posteriormente se apoderó del cuartel y de la plaza Punta Arenas. A la mañana siguiente proclamó al general José María de la Cruz como caudillo y presidente de la República. Desconociendo la elección de Manuel Montt, Cambiaso inició los fusilamientos para imponerse en el terror. Benjamín Muñoz Gamero, gobernador de la colonia de Magallanes, intentó presentarle resistencia organizando sus fuerzas con la cooperación de 80 individuos llegados a la coleta norteamericana de Florida. Ellos llegaron a engrosar la colonia del Penal. Este intento de Muñoz Gamero fracasó, pues un temporal desvío la embarcó y a duras penas lograron alcanzar el litoral del norte del estrecho. Debido al manejo del régimen de Manuel Bulnes y tras declararse el estado de sitio y prohibiéndose la sociedad de igualdad, un año antes de 1850, el 20 de abril de 1851, lleva a cabo un golpe militar dirigido por el coronel Pedro Uriola Valdeotín, por lo que fue llamado Motín de Uriola. Dentro de otro episodio de ese año se llevó a cabo un levantamiento armado de las provincias dentro de septiembre y diciembre en el sitio de La Serena, ciudad de Chile, contra el Ejército Central de Chile. Durante el marco de la revolución se desarrolló también la batalla de Locomilla, llevada a cabo el 8 de diciembre de 1851, enfrentamiento dirigido por Manuel Bulnes como bando del gobierno y bando opositor por José María de la Cruz, con un tinte de liberalismo. También se resalta la promulgación del Código Civil de Chile en 1855 durante el gobierno de Manuel Bulnes, con el objetivo de regular materias jurídicas civiles, el cual fue promulgado por ley el 14 de diciembre de ese año. En 1856, la Iglesia toma parte en este conflicto con una acción disciplinaria.
interna por cuestión del sacristán, pero producto de diferentes hechos subsecuentes terminarían provocando una gran división dentro de la coalición del gobierno del presidente Manuel Montt y de todo el sistema político, instalando una dinámica partidista con el eje divisorio, la postura frente a la división de la Iglesia en el Estado, el que culminó con la fragmentación definitiva de los disturbios de los bandos. Por un lado, los conservadores ultramanatos, estos cercanos a la Iglesia Católica, y por otro lado, los conservadores monttvaristas o nacionales progresistas. Estos últimos se unieron a los liberales. Esta separación debilitó de modo tal al Partido Conservador, que terminaría con la hegemonía llevada hasta entonces en la política de Chile. Seguido en esta división, finalmente se produce una revolución en 1859, el cual fue un alzamiento que produjo en Chile a final del segundo periodo del gobierno del presidente Manuel Montt. Marcó el comienzo del fin de la hegemonía del Partido Conservador y de la República Conservadora. Otro periodo es la República Liberal. Esta está dentro de 1861 a 1891. En 1881 se dio a cabo el levantamiento de Machupé durante la última fase de la ocupación de la Araucanía por el Estado chileno. En 1865 a 1866 se dio la Guerra Hispano-Sudamericana, donde Chile participaba en una alianza con países como Perú, Bolivia y Ecuador contra España. Este enfrentamiento se dio por problemas diplomáticos, pendientes, deudas impagas, conceptos de honor inadeudados para la libertad de prensa y la destructividad de las armas alcanzados a mediados del siglo. Sin embargo, años más tarde, iniciando desde 1879 a 1884, Chile tuvo un enfrentamiento con dos de estos países de alianza, los cuales fueron Perú y Bolivia. A este conflicto se le llamó Guerra del Pacífico, por lo que se desarrolló en el Océano Pacífico, en el desierto Atacama y en las serranías y valles peruanos. A mediados de 1880 se llevó a cabo un genocidio en la isla Grande de Tierra del Fuego, isla que es compartida por Chile y Argentina. Este genocidio se denominó Selknam, llamado así por la población que allí vivía. Entre los años 1880 y 1884 se promulgó las leyes laicas, legislación aprobada durante el gobierno del presidente Domingo Santa María, en las cuales el Estado asume las funciones del registro civil de las personas y las normas para el entierro. Dentro de estas leyes se estableció el 2 de agosto de 1883 la ley de cementerios, en donde estableció la no discriminación por credo religioso en el entierro de las personas en los cementerios creados con fondos fiscales o municipales. Los entierros solo se podían efectuar en los cementerios, no en recintos particulares. En 1891 se llevó a cabo la Guerra Civil, o también llamada Revolución. En 1891 fue un conflicto armado ocurrido en Chile entre los partidarios del Congreso Nacional y los del presidente de la República, José María Balmaceda. Tras una serie de disputas entre los poderes ejecutivo y legislativo, la discusión sobre el presupuesto fiscal de 1891 fue una de las grandes causas del conflicto. Sin embargo, el hecho que desencadenó la guerra fue el cierre del Parlamento por parte del presidente Balmaceda, mientras que las fuerzas del ejército de Chile se dividieron apoyando a ambos bandos. La Armada se unió a los congresistas desde Iquique. Los revolucionarios iniciaron una serie de campañas con el fin de derrocar a Balmaceda, quien estableció una férrea opresión sobre los opositores. Para este año, tras el marco de la Guerra Civil, se desata una masacre de Locañas por parte del ejército presidencialista liderado por Alejo San Martín, con el objetivo de ejecuciones masivas de soldados del bando congresista. Durante ese año también se llevaron a cabo las batallas de Concón y Placilla, la primera en agosto, donde se enfrentó las fuerzas gubernamentales del presidente José Manuel Balmaceda contra el ejército revolucionario del bando del Congreso y de la Marina. Posteriormente, las fuerzas gubernamentales fueron derrotadas. Y la segunda batalla en el mismo mes, desarrollada en el sector de la Placilla de Peñuelos, a las afueras del puerto chileno. Dentro de otro periodo está la República Parlamentaria, entre un periodo de 1891 a 1925. En septiembre de 1924 se dio un golpe de Estado por un movimiento militar ocurrido en Chile que generó el fin de la República Parlamentaria y el inicio de la vigencia de la Constitución de 1925. Este se dio gracias al plebiscito constitucional. Dentro de otro periodo está la República Presidencial, en un periodo de 1925
a 1973. En este periodo se llevó a cabo el Congreso Termal en Chile entre 1930 y 1932 con el objetivo de evitar una confrontación electoral que no garantizara el apoyo a Ibáñez, presidente de la República de Chile en ese momento, una posible victoria de sus opositores. Posteriormente, en 1948 se instauró la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, conocida popularmente como la Ley Maldita. Estuvo la finalidad de prohibir la participación política del Partido Comunista de Chile. También se dio el sufragio femenino para que las mujeres pudieran ejercer el derecho de voto en ese mismo año. En 1949 se da la Revolución de la Chaucha o Revuelta de la Chaucha. Fue una manifestación realizada los días 16 y 17 de agosto de 1949 en Santiago de Chile con motivo del alza del valor del transporte colectivo. En 1979 se da otro golpe de Estado, siendo una acción militar llevada a cabo por las Fuerzas Armadas de Chile, conformadas por la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército, para derrocar al presidente socialista Salvador Allende y el gobierno izquierdista de la Unidad Popular. Dentro de los periodos más importantes para Chile fue la dictadura militar, que esta tuvo un periodo de 1973 a 1990. Durante este periodo se dio una notoria violación de derechos humanos, resultado de la dictadura cívico-militar liderada por el general Augusto Pinochet. Durante esta dictadura se tomaron medidas de precaución, encarcelamiento, secuestro, tortura, asesinato, desaparición forzada y en última instancia el exterminio de opositores políticos a la dictadura, y con el fin de ocultar o desligarse la responsabilidad de dichos crímenes, el régimen recurrió a estrategias como la creación de falsos entrenamientos, censura y desinformación. Sin embargo, en 1986 hubo un atentado contra Augusto Pinochet durante su dictadura militar, ataque por parte de una organización extrema izquierda denominada Frente Patriótico Manuel Rodríguez, pero hasta 1998 Augusto Pinochet fue arrestado en Londres por parte del juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, por presunta implicación de los delitos de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas. Durante el gobierno de Ricardo Lagos Escobar abolió la pena de muerte en Chile en el 2001, modificando así diversas leyes, sustituyendo la pena de muerte por presidio perpetuo, calificado en el cual es encerrada una persona hasta su fallecimiento. La Constitución vigente fue aprobada el 8 de agosto de 1980, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, la cual se ratificó a través de un plebiscito. Durante los últimos años, los acontecimientos más relevantes son las protestas presentadas en Chile, tales como el estallido social, siendo esta una crisis o también llamada revolución de los 30 pesos. Estas manifestaciones y disturbios se originaron en Santiago Y son propagados a todas las regiones de Chile.